El elenco de Peppa Pig está lleno de personajes interesantes, pero ¿sabías que algunos de ellos fueron simplemente eliminados? La Reina. La Reina era un personaje que llamaba muchísimo la atención por ser una de las pocas humanas que aparecen en el programa, y sobre todo por estar claramente inspirada en Elizabeth II, la reina del Reino Unido. Aún así, ella nunca volvió a aparecer en la serie desde 2022, y el motivo es bastante sombrío. Fue en ese año que Elizabeth II, la de la vida real, falleció. Después de ese acontecimiento, la reina del programa nunca volvió a aparecer. Y no fue solo para evitar que los niños británicos recordaran lo que sucedió con la monarca del Reino Unido. En un videojuego llamado Peppa Pig World Adventures, se hace un homenaje a Elizabeth II con una imagen de Peppa brincando en un charco de lodo junto con la reina que aparece en la caricatura. Ese homenaje también fue publicado en una cuenta oficial del programa en redes sociales. O sea, el show deja claro que la reina del universo de Peppa Pig es, de hecho, Elizabeth II. O mejor dicho, era. Porque si hubo estos homenajes y la reina nunca volvió a aparecer, significa que falleció junto con su versión de la vida real. Ella es apenas la primera de los 13 personajes que no sabías que fueron eliminados de Peppa Pig. Así es, llega otro Cinewave para que lo disfrutes. Papá Oveja. Susie Oveja puede ser una de las personajes más populares de la serie, pero aún así nunca tuvimos la oportunidad de ver a su papá en el programa, lo que nos lleva a creer que también fue eliminado antes incluso de tener la oportunidad de aparecer. Es difícil creer que los creadores jamás pensaron en darle un papá a Susie, pero es muy fácil imaginar que tuvieron la idea de quitarlo después de crearlo. Durante el desarrollo de una caricatura, todo tipo de ideas se ponen sobre la mesa, así que muchos personajes se crean y luego se descartan por no encajar con la versión final del programa. Ese pudo haber sido el caso de Papá Oveja, quien fue eliminado para dar representatividad a familias donde la mamá cría sola a los hijos. Tal vez el papá de Susie falleció o quizás se divorció de su esposa, pero de cualquier forma, él claramente fue excluido del show. Hermana mayor. Peppa es conocida como la hija mayor de la familia Pig, pero ¿y si te dijéramos que tal vez no era la idea original? Porque es muy posible que los planes iniciales fueran que la cerdita tuviera una hermana mayor, algo que terminó siendo descartado, como todos podemos notar. Solo necesitamos prestar atención a la edad aparente del papá y la mamá Pig. Claramente parecen estar en sus 30, mientras que su hija mayor tiene apenas 4 años. Así que hay un largo periodo en el que estos dos estuvieron juntos sin tener hijos. ¿Puede ser porque prefirieron enfocarse en otras cosas antes de convertirse en padres? Puede ser. Pero también podría ser que, en realidad, la idea inicial fuera que ya hubieran tenido una hija varios años antes del nacimiento de Peppa. Señor Gacela. Otro pariente que pocos saben que existe o que existió es el señor Gacela, el esposo de Madame Gacela. Podemos ver una foto de este personaje en un cuadro en la casa de ella, mostrando que era un señor muy elegante. Y sí, la foto es en blanco y negro, lo que indica que es algo bastante antiguo. Antes de que digas que tendría más sentido que fuera su papá o su abuelo, vale recordar que ella es muy vieja y parece no envejecer nunca. Ella fue maestra del papá y la mamá cuando ambos eran niños, y tenía exactamente la misma apariencia de hoy. La teoría de que es una vampira es bien conocida, ya que ni siquiera tiene reflejo en los espejos. Por lo tanto, Madame Gacela sí pudo haber tenido un esposo en el pasado. El hecho de que la foto sea en blanco y negro ya indica por qué no está presente en el programa. Seguramente falleció hace muchos años, probablemente por haber llegado a una edad muy avanzada. Los padres de Papá Pig. Todos amamos al abuelo y a la abuela Pig, los padres de Mamá Pig. Pero, ¿ya te diste cuenta de que Peppa debería tener otros 2 abuelos? Estamos hablando de los padres de Papá Pig, quienes nunca llegaron a aparecer, ni siquiera a ser mencionados en todo el programa. Es muy difícil creer que en ningún momento haya existido la intención de mostrar a los padres de Papá Pig en la caricatura, pero el hecho de que nunca hayan aparecido puede indicar que los creadores decidieron eliminarlos totalmente. ¿El motivo? Como Peppa Pig es una animación muy infantil, quizá pensaron que los niños se confundirían con tantos abuelos. Aunque Bluey también tiene un público muy pequeño y aún así demuestra que sí es posible mostrar a los abuelos paternos y maternos sin causar ninguna confusión. ¿Será que algún día la serie cambiará de idea y mostrará a los padres de Papá Pig? Si te encantaría ver alguno de estos personajes eliminados apareciendo en Peppa Pig, comenta aquí abajo #eliminado para que lo sepamos. Chloe Vaca. La señorita Vaca y el señor Way forman una pareja increíble, pero ¿y si te dijéramos que se suponía que ellos tendrían una hija? Chloe Vaca apareció algunas veces como figurante dentro de la serie. Ella fue creada con la idea de ser la hija de la señorita Vaca,
pero como nunca tuvo una aparición importante, es un misterio si realmente podemos considerarla la hija de la amiga de Mamá Pig, principalmente porque el personaje simplemente desapareció después de algunas apariciones. Ni siquiera llega a aparecer en la boda de la señora Vaca, lo cual es muy extraño. Teóricamente, la niña sería el resultado de una relación anterior de la señora Vaca, así que es raro que no esté en la nueva boda para conocer a su padrastro. Penny Pony. ¿Sabías que Pedro Pony originalmente iba a ser una niña? Un personaje llamado Penny era quien estaba planeado para ser la Pony que formaría parte del grupo de amigos de Peppa, pero fue reemplazada por Pedro. Ella incluso aparece en el video conceptual de Peppa Pig, hecho antes de que la caricatura comenzara a producirse de manera oficial, para presentar la idea de cómo sería el programa. Lo curioso es que a pesar de eso, la versión femenina de Pedro llegó a aparecer en algunos episodios de la serie, solo que como un personaje con muchísimo menos protagonismo, siendo apenas una figurante en la mayoría de sus apariciones. Así que ella es un caso de personaje que fue eliminado y después regresó, pero no del mismo modo que antes. ¿Será que es pariente de Pedro o pertenece a otra familia de ponis? Hada de los dientes. Algo que muchos olvidan es que en Peppa Pig existe magia y cosas sobrenaturales. Un ejemplo es el Hada de los dientes, quien apareció solamente en un episodio, cuando Peppa perdió un diente y fue visitada por la criatura mística. Lo interesante es que el personaje tiene la misma apariencia de Peppa, solo que mucho más pequeña y con alas. Lamentablemente, el Hada de los dientes nunca volvió a aparecer desde entonces, siendo guardada en el cajón de personajes eliminados. Quizá algún día la rescaten y vuelva a aparecer. Sería increíble verla encontrarse con Santa Claus, por ejemplo. Tía Dottie. Aunque nos encanta hablar de la tía Dottie, la verdad es que este personaje fue eliminado por mucho tiempo. La primera vez que fue mencionada ocurrió en el episodio Horsey Twinkle Toes, en 2011. En él, Peppa y George reciben un regalo enviado por Dottie. Parecía que la serie se estaba preparando para presentarla en persona, pero luego, nada. Simplemente nunca llegó a aparecer, al menos hasta la llegada del episodio Día de Acción de Gracias, en el que Dottie finalmente visita a sus parientes. Pero aquí está el detalle. Ese episodio fue lanzado en 2024, más de una década después. Parecía que habían planeado introducirla, pero luego abandonaron la idea y la dejaron guardada todos esos años, hasta que finalmente decidieron usarla. Rey Alfonso. El Rey Alfonso es un caso muy curioso de personaje eliminado, porque su carrera dentro de Peppa Pig fue ridículamente corta. Él apareció en el episodio Long Train Journey, revelando que es un rey. Ahora bien, ¿rey de dónde? Solo Dios sabe. En ese episodio hay un chiste en el que Alfonso tiene su pedido de comida rechazado mientras Papá Pig recibe el suyo, dando a entender que el papá de Peppa es más importante que ese supuesto rey. Ese fue el momento más memorable del personaje, y también el único. Así es, nunca volvió a aparecer en ningún otro episodio. El tipo fue humillado por Papá Pig, se fue y jamás regresó. Suscribirse es rápido, fácil y te mantiene al tanto de todo lo que pasa por aquí. ¿Vamos? Paul Pony. Existe otro personaje eliminado con relación a Pedro Pony, y es su hermano. ¿No sabías que él tenía un hermano? No pasa nada. Eso solo llegó a mencionarse en un libro ilustrado del programa, en el que descubrimos que tiene un hermano menor llamado Paul, a quien le encanta saltar en trampolines. El niño solo apareció 2 veces en la serie, y únicamente como un figurante. Ni siquiera se puede notar que es hermano de Pedro basándonos solo en esos momentos. En realidad, nadie tiene certeza de si podemos considerar válida esta información del libro, porque parece que Paul realmente fue reducido a un figurante cualquiera. Ginger. Sabemos muy bien que Peppa tiene una mascota, la pececita Goldie, pero la señorita Conejo también tiene un pez. Se llama Ginger, y apareció en el episodio The Aquarium, donde se hace amigo de Goldie, algo muy tierno. Y, para nuestra tristeza, esa fue su primera y última aparición. O bueno, más o menos, porque un pez idéntico a Ginger apareció en el episodio A Day with Dr. Hamster, solo que no tiene ningún sentido que sea Ginger, ya que quien está cargando al pez es el señor Toro. Eso solo tendría lógica si el señor Toro estuviera llevando la mascota de la señorita Conejo al veterinario como un favor, o si la señorita Conejo le hubiera regalado el pececito al señor Toro. Figurante de París. ¿Recuerdas el episodio en el que la familia Pig viaja a París? Se creó un figurante solo para aparecer en ese episodio, y aún así, simplemente fue eliminado del capítulo. Ni siquiera tiene nombre, siendo conocido únicamente como el figurante de París. El pobrecito tenía una sola misión y falló rotundamente. Algunos creen que el motivo de haber sido excluido fue su apariencia extraña.
Pero, ¿sabes qué es lo más chistoso? Al final, terminó apareciendo en la serie, solo que en otro episodio. En una escena de The Carnival, vemos al figurante de París entre un montón de gente. Al menos tuvo su redención, ¿no? O sea, el figurante nunca volvió a aparecer en ningún otro episodio. Pero está padre saber que sí pudo ser un personaje real de la serie por unos segunditos. Antes de irte, échale un vistazo a los 2 videos que están en la pantalla. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.